Saludos amigos, amigas de este programa Derecho y Sociedad. Una entrega más de un programa especial dedicado a todos los seguidores, a los amantes del derecho y de la justicia. Desde la biblioteca, licenciado del bufete jurídico, licenciado José Cristino Rodríguez, un servidor Ignacio Márquez, acompañando al honorable jurisconsulto senior de esta firma, el licenciado José Cristino Rodríguez, para presentarle una entrega más de Derecho y Sociedad. Eso me gusta de usted, saludo, porque usted me eleva la autoestima. Gracias. Pero usted sabe que tanto yo gracias. como nuestros seguidores a través de este programa que se transmite por UniTV, Canal 10 de Multimedios Universal, y también a través de las redes sociales, sobre todo nuestro canal de YouTube, Derecho y Sociedad TV. Pedimos que nos sigan para que vean la gran cantidad de programas que tenemos ahí, todos sin exclusión, tratando temas importantes del derecho. Hoy tenemos un programa especial, como siempre. Sí, Ignacio, el tema de hoy es sumamente importante para abogados, jueces, estudiantes de derecho, para el público en sentido general y muy especialmente, Ignacio, para las parejas, no solo las parejas conyugales matrimoniados, sino también para las uniones consensuales. Claro. Porque en virtud de nuestra constitución vigente, ya el 55, el artículo 55 de la constitución, Que trata sobre los derechos de la familia. exacto, y ahí establece que las uniones de hecho consensuales entre un hombre y una mujer surten los mismos efectos que el matrimonio. Sobre todo aquellas parejas Así que que viven en condiciones como si fueran un verdadero matrimonio, exacto, de manera pública, de manera notoria, que para toda la comunidad son como si fuera un matrimonio. Perfecto, entonces el programa de hoy, profesor, tiene por título el plazo para demandar la partición de bienes después del divorcio. Pero tiene una motivación especial sí. este programa. ¿Por qué? ¿Por qué tiene una motivación especial? Porque hay una sentencia de este año, del año 2023, la primera sentencia que emitió las salas reunidas de la Suprema Corte de Justicia a raíz de una demanda en partición de bienes. Sí, y es importante aportar una idea para los que no saben mucho de nuestro ordenamiento judicial, cómo está organizado nuestro sistema judicial, es decir, que nosotros tenemos como tribunal máximo de la judicatura dominicana a la Suprema Corte de Justicia. Aclarar que el Tribunal Constitucional no forma parte de nuestro ordenamiento judicial. Del sistema de justicia ordinario. No. Sino que el tenemos un Tribunal Constitucional es un suprapoder, sí, un suprapoder del Estado Dominicano. Pero el ordenamiento judicial ordinario está integrado e encabezado por la Suprema Corte de Justicia. Y decir al mismo tiempo, para los que no conocen, que nuestra Suprema Corte de Justicia o Corte de Casación, como también se le suele llamar, imitando a los franceses y a otras naciones, esa Corte de Casación nuestra está compuesta de 4 órganos fundamentales. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, integrado por todos los jueces, 16 jueces, y presidido por el presidente. La Sala Reunida, que también es la reunión de todos los jueces, encabezado por el presidente también, de la Suprema, pero aquí distribuido la competencia, así. Y luego, la Sala Reunida. Y luego tenemos primera sala, que conoce lo civil y comercial. Tenemos segunda sala, que conoce los asuntos penales, recursos de casación penal. Y tenemos la tercera sala, que conoce los recursos en materia de tierra, en materia laboral, en materia de lo contencioso administrativo y tributario. Es decir, cada una de esas 3 salas la integran 5 jueces. El presidente de la Suprema no forma parte de ninguna de las salas. Entonces tenemos esos 5 órganos: Pleno de la Suprema, salas reunidas, primera sala, segunda sala y tercera sala.
En el caso del programa de hoy, vamos a analizar, por la importancia que reviste para los intereses en la República Dominicana, una decisión que es la primera de este año 2023 de la Sala Reunida. Y esa es la sentencia 0001 del 22 de febrero de 2023. Ese es lo que nos va a ocupar, ese análisis, el programa de hoy. No va a dar el programa, lo digo de antemano, para hacer un análisis de la sentencia en su conjunto y de todo lo que habría que agregar, porque ella tiene 66 páginas. Invitamos a todos los interesados a ampliar buscando íntegramente la sentencia. Correcto, y vale decir de la importancia de esta decisión, precisamente porque se trata de las salas reunidas de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué reviste singular importancia el hecho de una sentencia emanada de esas salas reunidas? Porque tiene la particularidad de este colegiado de conocer los recursos de casación que se interponen contra una sentencia que ya ha sido conocida en otra de las salas, que ya, como bien dijo el profesor, sea la primera, sea la segunda, sea la tercera, pero cuando es un segundo recurso sobre un mismo punto de derecho. Entonces, como esta situación se trata de una demanda en partición de bienes de una comunidad matrimonial, ya había sido conocida por la primera sala, cuando se interpone un segundo recurso sobre el mismo punto de derecho, entonces a quien le corresponde conocerlo es precisamente a las salas reunidas, que no es más que el conjunto de las otras 3 salas que ya han sido descritas precedentemente. E integrando al presidente. E integrando al presidente, que es el que la preside. ¿Y por qué un segundo recurso de casación? Elemental, usted conoce en primer grado, le fallan en contra. Usted dice, yo no estoy de acuerdo, yo voy a apelar. Tiene el derecho a recurrirla mediante recurso de apelación. La Corte le falla en contra. Usted dice, no, los jueces de la Corte se equivocaron también. Yo voy para la Suprema. Entonces hay un primer recurso. Entonces usa el primer recurso de casación. Y usted tiene que decir por qué que usted no está de acuerdo. No, porque en este punto me fallaron esto y no es así. La Suprema conoce ese primer recurso, esa queja suya, esa crítica que usted hace a los jueces de primer grado y de apelación. En el caso solo lo de apelación para ir a casación. Entonces, allá lo conoce una sala. En este caso civil, lo conoce la primera sala. La sala le conoce y le dice que usted tiene razón en la queja y la crítica que ha hecho a la sentencia de la Corte. Y lo envía a otra Corte, a un tribunal similar que es una Corte. Pero esa Corte va a conocer nuevamente el recurso de apelación en cuanto a la crítica que usted hizo a su queja. Y esa Corte, que le conoce por segunda vez el aspecto, le falla y usted tampoco está de acuerdo con esa segunda Corte. Entonces, vuelve e interpone el recurso de casación a quejarse ante el Tribunal Supremo de la Nación. Y allá dice, espérate que ya entonces esta persona se ha quejado 2 veces ante nosotros del mismo tema. Y todavía la solución no está. Entonces vamos a reunirnos todos los jueces de la Suprema Corte para ver en qué consiste y por qué que esta persona, este ciudadano o esta persona moral, puede ser físico o moral, se sigue quejando de lo mismo. Y eso es lo que justifica que un segundo recurso sobre el mismo tema lo tengan que conocer todos los jueces de la Suprema, como ocurrió con el caso de la sentencia que vamos a tener como objeto de análisis. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Y cuál fue el término? Sí, antes de eso, honorable, quería decir, ¿qué pasa? Que esta sentencia tiene como particularidad una variación de un criterio jurisprudencial que se supone debe mantenerse unitario para que todos los tribunales inferiores decidan casos similares conforme a ese criterio jurisprudencial. Entonces, fíjense de qué trata. Hasta no hace muchos años en el país se entendía que usted casado con fulana o fulana con fulano creaban
un patrimonio, eso no es que se crea, eso es así. Crean un patrimonio que no importa cuál de los dos aporte más, es de los esposos. Un conjunto de bienes. Se llama ese patrimonio, se llama patrimonio de la comunidad, porque es de los dos, cuando es por el régimen de la comunidad de bienes, el matrimonio. Se divorcian. Bueno, y fulano tiene la vaca, fulano la tierra, fulano la casa, fulano la jipeta, la cuenta bancaria está a nombre de fulano o fulana, y eso, se quedan así. No accionan en la justicia o no van ante un notario para amigablemente hacer la partición y establecer los bienes de la comunidad que ya disuelta por el divorcio corresponden a la esposa, a la ex esposa, y los bienes que corresponden en propiedad al ex esposo. Eso queda así. Entonces decía, bueno, pero y tengo un tiempo para hacerlo. Entonces nosotros vamos a decir, la Suprema ha dicho ahora 2 años. Y si en 2 años, a partir del pronunciamiento de la sentencia de divorcio, usted no actuó, oiga, acaba de decir la Suprema que olvídese los bienes. Ya usted no tiene nada. Eso es de quien tenga la posesión y a nombre de quien estén registrados los bienes. Pesa mucho esto Sí, porque se trata de los intereses económicos. Sí. Entonces, ese es el caso, Ignacio. Exacto, de intereses económicos y de unos derechos que están consagrados. Si decimos que hay derechos consagrados es porque la ley de manera expresa Claro, lo establece. Y hay una discusión porque hay un choque ahora de derechos. Vamos a ver todo ese engranaje que envuelve esta decisión, repito, bastante rica, controversial, incluyendo en la propia Suprema, porque 3 de sus jueces dijeron que no están de acuerdo, hicieron sentir y plasmar en la propia decisión, en el cuerpo de la decisión, las razones por las que no están de acuerdo. Es lo que técnicamente se llama voto disidente. Sí, La mayoría se impone, pero la minoría que no está de acuerdo con la mayoría dice por qué no está de acuerdo en esa decisión. y sobre esta decisión se va a hablar mucho para el futuro y muy probablemente que incluso llegue hasta el Tribunal Constitucional ya más adelante. Bien. Entonces, mire, no sé si es prudente que inmediatamente empecemos con el artículo del Código Civil, que es el que fue sometido a discusión en esa sentencia y es el que le sirve de base a los jueces para fallar en la forma en que fallaron. Correcto, no, obviamente, Ignacio, usted tiene toda la razón. Tenemos que comenzar analizando el artículo 815 del Código Civil. Así es. Tenemos acá el Código Civil. Me gustaría, Ignacio, que si es posible una lectura rápida para que la gente sepa qué dice este artículo. La base legal 815 del Código Civil dominicano, que fue el mismo que copiamos aquel francés de 1804 en Francia, pero que nosotros le generamos, introducimos una reforma en el 1935 mediante la ley 935 que los franceses y otros países no han hecho, y ese es el contenido de ese artículo, es lo que está en cuestionamiento por una parte, discusión y acogiéndolo la mayoría de la Suprema Corte. porque precisamente lo que hacen los jueces es interpretar el contenido de las normas jurídicas. Ellos lo interpretaron de una manera, pero primero vamos a escuchar qué es lo que dice ese artículo que interpretaron los jueces de las salas reunidas. A nadie puede obligarse a permanecer en el estado de indivisión de bienes y siempre puede pedirse la partición, a pesar de los pactos y prohibiciones que hubiere en contrario. Puede convenirse, sin embargo, en suspender la partición durante un tiempo limitado, pero este convenio no es obligatorio pasados 5 años, aunque puede renovarse. No, pero entonces aquí hay, bueno, Sí, que continúa. Continúa ahí. Dice el tercer párrafo. Sin embargo, la acción en partición de comunidad, y aquí es donde llamamos la atención, ¿verdad? Porque esto fue lo que se interpretó en la sentencia. Sin embargo, la acción en partición de comunidad por causa de divorcio
prescribirá a los 2 años a partir de la publicación de la sentencia si en este término no ha sido intentada la demanda. Dice el siguiente párrafo: se considerará que la liquidación y partición de la comunidad después de la disolución del matrimonio por el divorcio ha sido efectuada si dentro de los 2 años que sigan a la publicación de la sentencia de divorcio, ninguno de los cónyuges asume la condición de parte diligente para hacerla efectuar. Cada cónyuge conservará lo que tenga en su posesión. Para las acciones en partición de comunidad por causa de divorcio, pronunciados y publicados con anterioridad a la presente ley y que no se hubiesen iniciado todavía, el plazo de 2 años comenzará a contarse desde la fecha de la publicación de esta ley. Okay. Ese es el artículo que ha sido interpretado en la forma que llevó a los jueces de la sala reunida a fijar un nuevo criterio con relación a la demanda en partición de bienes de la comunidad matrimonial después del divorcio. Correcto. ¿Qué podemos extraer de este amplio texto legal 815 del Código Civil modificado? Primero, que nos divorciamos, en el caso del matrimonio, y entonces no puede una de las partes decirle a la otra, decir, el ex esposo, la ex esposa, no, pero espérate, vamos a eso así un tiempo, esto, aquello, no. Entra el artículo 815 diciendo que nadie está obligado a permanecer en estado de indivisión. Por tanto, usted puede demandar en cualquier momento la partición de el patrimonio que formó usted y su pareja. Ahora bien, también pueden decir, mira, vamos a durar un tiempo porque los bienes están hipotecados, porque tenemos esto, porque están dados en arrendamiento, porque si son casas están alquiladas por esto, por aquello, porque están en construcción, vamos a terminarla, por la razón que sea. Pero también puede que no digan nada. Cada Sí, quien se va por un lado, pero pueden llegar a un acuerdo y hasta hacer un pacto, un contrato notarizado, que sería lo más correcto. Ahora bien, el artículo dice sí, pero que no sea más de 5 años. Ese acuerdo no puede ser más de 5 años. Con lo que sanciona una indivisión a perpetuidad. Porque uno quiere imponerse al otro. No, un máximo de 5 años. Como dice Ignacio, de manera verbal, el tiempo pasa y no demandan, pero más de 5 años no puede el convenio hacerse. Ahora bien, ¿qué pasa con ese texto? Originalmente los franceses lo redactaron así. Ignacio, el Código Civil lo tiene al final. El antiguo artículo 815. Sí, que es el original francés. Se lee el derecho a demandar en cualquier momento, porque nadie está obligado a permanecer en estado de división, y se lee que los franceses establecieron la posibilidad de mantenerse bajo un acuerdo verbal o escrito en estado de indivisión, pero con un alcance limitado hasta 5 años. Exacto. Entonces, pero habiéndose convenido eso, exacto, después de esperar 5 años. Eso era lo que los franceses y ya, hasta ahí lo dejaban. En el 1935, los dominicanos modificamos eso. Y dijimos, sí, dice la ley 935. Dice la ley, sí, pero si no hay un acuerdo así, hay un tiempo que usted tiene, cualquiera de los dos, que accionar, es decir, demandar la partición de los bienes. Y ese tiempo, dice el artículo, es de 2 años. Y si ustedes o ninguno de los dos en 2 años ha accionado, se ha interesado por ejecutar la partición del patrimonio, sí, porque puede ser amigablemente, ya dije, puede ser amigable, acudir ante un notario y preferiblemente ante José Cristino que notario,
levantamos el acto de la partición y José Cristino cobra su honorario y cada quien queda siendo propietario exclusivo de la parte de los bienes que acordaron y se hacen contar en un acto auténtico. Pero también puede ser porque no hay acuerdo de venir, no hay condiciones de acudir junto ante el notario. Bueno, pues entonces vamos a acudir ante el juez, ante los tribunales competentes que están para eso y demandar impartición. Porque, bueno, fulana no quiere, o fulano no quiere, pero espérate, yo sí quiero. O fulano quiere más que lo que O corresponde, yo no estoy de que no, acuerdo. que así es. Entonces, para eso vamos. El código, a partir de esa reforma, el 815, entonces dice, si usted es esposa, es esposo, dejaron transcurrir el tiempo de 2 años, 2 años que se cuentan a partir de que se pronunció la sentencia de divorcio en la oficialía del Estado Civil correspondiente, y a partir de ese momento que la oficialía asentó allá, para decirlo con otra palabra, la sentencia de divorcio, y ya cancela el acta de matrimonio y emite y asienta en los libros de divorcio el divorcio, 2 años a partir de ahí, si usted no accionó o no interviene una causa natural o legal de la interrupción de la prescripción, usted está pintado. Si usted no tiene nada poseído, los bienes le pertenecen al otro. O usted se queda con lo que usted tiene, sea ventajoso o no la situación. ¿Por qué? Porque el artículo, Ignacio, como usted acabó de dar una lectura bastante clara, el artículo establece una presunción de legalidad de que si no lo hicieron es porque dan por establecido sentado de que la partición parte se hizo tal como está. Exacto, entonces le da ese espacio como para que la parte más diligente, en caso de que no haya habido ningún acuerdo o que el acuerdo no se haya cumplido, bueno, pues entonces usted tiene la potestad, el derecho de accionar demandando la partición, pero dentro de ese plazo de 2 años. Porque de no hacerlo así, es que se presume que la partición está hecha. Pero es la ley que lo presume. Sí, la ley, presunción legal. No, exacto. Es una presunción legal. Entonces se supone que si usted tiene este libro y nosotros no dijimos nada para la partición, el libro es suyo. Ya se hizo. Ese libro es suyo. Yo tengo esta casa. No, usted no. Milagro o Maribel. Sí, tiene la casa. Bueno. Como pasaron los años. Y que nosotros. ¿Verdad que sí? Como pasaron los 2 años y usted con el libro, Maribel con la casa, y nadie dijo nada, se supone que ya se partió y se quedó así. Maribel se quedó con la casa y yo con el libro. Esa es la presunción de legalidad. ¿Es justo o no es justo? Bueno. Es la ley que lo dice. Es una presunción del Código Civil 815. Claro. Repito, los franceses y otros países no tienen esa reforma nuestra. Los franceses, por ejemplo, hay una decisión que no es tan vieja, de 2007, de la primera sala de la Corte de Casación francesa, donde reitera el texto del 815 y dice, no, esos bienes son de la comunidad y son imprescriptibles. Pasa el tiempo. En cualquier momento pueden demandar. 2 años, 3, 4, 5, no 10 importa, años. 100 años. 100 años. ¿Sabes? Imprescriptible, que no vence nunca. No. Entonces, la jurisprudencia francesa ha reiterado eso contrario a nosotros. Entonces, ¿por qué, honorable? Yo me pregunto ahí, yo sé que muchos televidentes, cibernautas se hacen la misma pregunta. ¿Por qué es que el legislador dominicano, en el año 1935, le introduce esa modificación? Fue tan diligente, 815, tan activo, para privar a un ex esposo del derecho de accionar para reclamar los bienes que legalmente le corresponde dentro de una comunidad? Es bien interrogante la suya, Ignacio. Usted, por eso es que me encanta compartir con usted estos foros. Oiga, es una presunción juris tantum mía. Yo entiendo, Sí. 1935, Sí. la sociedad dominicana, tenemos que irnos allá. ¿Quién gobernaba aquí? Él se consideraba, y muchos le decían, un superhombre. Sí. Estábamos en la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, una sociedad
eminentemente predominada por la autoridad del hombre. Sí, una sociedad patriarcal. Pero el propio Código Civil establecía, hoy ya no, que el esposo es el administrador de los bienes de la comunidad. ¿Quién tenía control de todo, incluyendo no solo de los bienes de la esposa también? El esposo. Entonces, cuando se hace esta reforma, ¿a quién perjudica? A la esposa que no tenía control, incluso muchas veces no sabía cuáles eran los bienes que formaban la comunidad. Por tanto, pasaban 2 años, hasta 20 años iban a pasar y ella no iba de más porque ella no sabía dónde estaban ni qué se tenía, porque el que tenía control de todo era el hombre. Por tanto, yo asumo el criterio, pero respeto cualquier disidencia. Claro. Yo asumo el criterio, como respuesta a su interrogante, que fue para favorecer a una sociedad machista, una sociedad patriarcal, donde la autoridad era el hombre. Y sobre todo el hombre quedarse claro, con los bienes porque él era el administrador, era el que trabajaba, era el que producía, etcétera, etcétera. Todas las decisiones en materia de administración de los bienes, tanto muebles como inmuebles, la tenía el hombre, y para favorecer al hombre, sobre todo gente de poder económico, pues es lo que se entiende. Yo comparto con usted la idea. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo hago énfasis, lo pongo en negrita, lo subrayo: bienes muebles e inmuebles. Bienes muebles e inmuebles, porque a raíz de eso es que se surge esta discusión. Yo prefiero, bueno, porque si el Código Civil no diferencia. Cuando usted leyó, usted no habló de la palabra inmueble ni mueble. No. Usted dijo de bienes. No. Bienes. Bienes. Los bienes de que la todos comunidad tenemos, sí. Los bienes que todos tenemos, sean de la comunidad o sean personales de nosotros, o son bienes muebles o son bienes inmuebles. O son edificios, solares, hacienda, finca, o son aviones, helicópteros, cuenta bancaria, buenos vehículos, estos libros, dinero. Esos son los bienes muebles. Uno de esos dos, ahí que usted no tiene otra cosa que no sean bienes o muebles o inmuebles. El Código Civil, en el 805, no, 815. En el 516 dice: todos los bienes son muebles e inmuebles. Exacto. Pero hay más clasificaciones. Pero que cuando habla del 815 de la partición y del tiempo de 2 años a partir del divorcio para demandar, y de lo contrario la prescripción y usted ya no tiene nada, habla de bienes solamente. Sí. No habla de bienes muebles o inmuebles. Entonces, yo entiendo que habría que referirse a ambas naturalezas de los bienes, a los inmuebles y a los muebles también. Ahora bien, nosotros tenemos, Ignacio, pienso yo, porque a nivel nacional e internacional el derecho avanzado. El derecho avanzado. El derecho es cambiante, constantemente. Y también, Ignacio, ya no estamos en aquella división cuando el derecho nació como derecho, conjunto de normas que regulan la vida en sociedad, punto, derecho. Pero luego el derecho se divide, la llamada summa division del derecho. La primera gran división, en derecho público y derecho privado. El derecho privado para regular las relaciones entre los particulares y el público para regular las relaciones de los individuos con el Estado. O entre los estados. Pero después de eso ya es el derecho internacional público. Sí. Pero luego ambas ramas de ella paren ramas del derecho por muchas. El derecho ya no es las 2 grandes divisiones, privado y público. El privado tiene muchísimas ramas en que se ha dividido. En el caso del civil, el Código Civil, de ahí han nacido códigos y leyes, pero repito, muchas, y él ha quedado como el derecho común supletorio.
cuando usted estudia un derecho especial, el derecho inmobiliario, por ejemplo, y usted no encuentra la solución en las normas, aquí tenemos la ley vigente actual de derecho inmobiliario dominicano, la ley número 108-15, 5 de 2005. Entonces, que es una ley especial. una ley especial. Cuando esa ley no resuelve los asuntos que se susciten sobre inmuebles, entra el Código Civil como supletorio a suplir lo que el derecho especial no resuelve. Entonces, Correcto. Pero no solo para ese, para cualquier otra materia, el derecho común es aplicado de manera sí, pero yo digo que el derecho público entonces entrará el Código Penal y Sí. en los intereses privados. No, Código Civil, obviamente. Código Civil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando decimos que el derecho ha evolucionado a nivel universal y nosotros, los dominicanos, no somos la excepción. De manera, Ignacio, que a ir especializándose la actividad humana, se ha ido también especializando el derecho para regir la actividad humana. Y en el caso de los bienes inmuebles, ya desde 1920, nosotros tenemos una legislación antes de esta reforma al Código Civil, con la orden ejecutiva que quienes gobernaban en ese momento la República Dominicana, que era el gobierno interventor norteamericano, impusieron la 511, exacto, la orden ejecutiva 511 de 1920. Sí. Si no me engaña la memoria. Entonces, esa orden ejecutiva introduce una especialidad. Así mismo. 1 de julio de 1920 se dictó la orden ejecutiva 511, que concibió el sistema Torrens en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué significa un trato especial a los bienes inmuebles? A los bienes inmuebles especialmente. En 1947, dígase, 12 años después de la modificación en el 35 del artículo 815, nosotros entonces, ya no por una intervención extranjera, sino nuestro propio Congreso aprobó una ley, que es la ley 1542 de 1947, básicamente del 11 de octubre de 1947. Todavía bajo el régimen de Trujillo. Sí, bajo el mismo régimen. Sí. Entonces, esa ley lo que hizo fue hacer suyo el régimen de la orden ejecutiva. De la orden ejecutiva 511 de 1920 y llevarlo a una ley propia nuestra, con los avances obviamente que se habían tenido. Y creamos el régimen inmobiliario. Pero dentro de esa ley, Ignacio, la primera ley que tuvimos dada por nuestro Congreso, relacionada con los terrenos registrados, con la propiedad inmobiliaria, ahí mismo en el artículo 175, nosotros consagramos la imprescriptibilidad de los derechos inmobiliarios registrados. ¿Qué significa, como usted lo dijo ahorita? Que no prescriben. Los derechos registrados sobre inmuebles. Usted tiene el título de su propiedad, el caso de su casa, el caso mío de este edificio de la oficina. Y yo me voy a vivir a Japón y no vuelvo más por la República Dominicana. 500 años después, lo que sé yo, qué generación mía, no sé cómo se llamarían, de tataranietos pasaron hace mucho, vienen y descubren que este título está a nombre y comienza. De José Cristina. Exacto. Y por ahí se va aprobando la calidad de la descendencia. Esa cadena, ese árbol de filiación, el árbol exactamente. Es decir, la imprescriptibilidad es eso, que no importa, no 2 años, no, el tiempo que sea, estoy hablando de 100 años, 200 años. El derecho está ahí y no prescribe. Ni nadie, no, que yo tengo 100 años ocupando eso, pero está registrado el nombre de nuestro, qué sé yo, qué abuelo. Ah, sí. Es de ellos. Por el hecho de la imprescriptibilidad que se establece a través, que se estableció aquí por primera vez
en 1947 a través de la ley 1542 sobre registro de tierra, que en su artículo 75 dice de manera expresa, establece la imprescriptibilidad de los derechos inmobiliarios registrados. Entonces, ¿por qué, profesor? Pero esa ley fue modificada, sí, no modificada, derogada prácticamente, sí, la ley, en el 2005, sí, sí, por la actual ley 108 de 2005. Esa ley abandonó el criterio de que los derechos sobre inmuebles registrados son imprescriptibles. No, todo lo contrario, lo puso incluso en sus principios fundamentales. Claro, que es un principio, la imprescriptibilidad de los derechos registrados sobre inmuebles es uno de los principios fundamentales de la ley 108-05, que es lo que está vigente. Porque estamos hablando, usted hizo un recuento histórico desde 1920 con una orden ejecutiva del sistema Torrent, que es bueno explicarlo del sistema Torrent. Pero que eso sería otro programa ya exclusivamente para... Ahora lo que queremos enfatizar es en que no prescriben los derechos sobre inmuebles registrados. O sea, el derecho de propiedad inmobiliaria registrada no prescribe nunca. Pero la señora que está mirando ahí diría, ¿y qué es lo que me están diciendo? Sí. Ustedes hablaron ahorita de divorcio. Sí, doña. Sí, señor. Lo que pasa es que usted se divorció y dentro del matrimonio existe una casa o un solar. Que tiene título. O existe una finca que ustedes tienen su título de ella. A nombre de los dos. O a nombre de uno. O a nombre de uno, pero dice casado. Sí, no importa. Y que cuando lo tuvo estando casado. Exacto. Era como. O lo adquirió estando en matrimonio. Es de la comunidad ese inmueble, doña. Entonces, usted tiene por un lado el 815 del Código Civil que le dice a usted que si usted en 2 años no demandó en partición, ya no tiene derecho a guillotina. Pero el recuento sobre un trato especial o llamado derecho especial o derecho de excepción a derecho inmobiliario, a las normas que rigen los inmuebles a partir de 1947, 47 con la ley 1542 y vigente en la actualidad en la ley que rige, que regula a los inmuebles y todo lo que sobre ellos se hagan, le dice que es imprescriptible. Entonces usted tiene por un lado el Código Civil, que es de 2 años, y tiene por otro lado la ley especial de los inmuebles que dice, no importa que pasen 2, 4, 6, 10 años, esto es imprescriptible si los terrenos que usted dice que son de matrimonio están registrados. Pero que entonces ahí es donde viene el choque, honorable. ¿Por qué? Porque el Código Civil no está diciendo que el derecho de propiedad prescribe. Lo que el Código Civil en su artículo 815 dice, en su segundo párrafo tercero, que lo que prescribe es el derecho de accionar en partición de los bienes de la comunidad. Ay, sí, Ignacio, yo le agradecería a usted que no me meta pero eso es en ese plano filosófico. Pero, profesor, de que no, los derechos son suyos. Sí. Los derechos sobre el inmueble, pero usted no puede accionar porque ya el tiempo se le pasó. ¿Y qué vale usted tener un mango muy bonito y muy sabroso ahí, que es suyo, pero ya usted no puede ingerirlo, usted no puede consumirlo, porque usted tiene que consumirlo en 2 horas. Y las 2 horas. Eso es filosofía pura. El que le gusta la filosofía de derecho, ahí tiene un pastel. Bueno, pero precisamente de eso se trata esa sentencia. Por eso es que la sentencia... No, pero yo voy a lo concreto. La Constitución de la República no es filosofía, es normativa. En ese artículo no dice que prescribe el derecho de propiedad. Pero la sentencia lo dice. Lo que dice es que usted dejó pasar 2 años. Y la sentencia dice ya usted... siendo usted copropietario de un inmueble. Sí. Dentro del régimen de la comunidad matrimonial. Pero estamos analizando la sentencia. Sí, eso es correcto. Entonces, ellos dicen... Eso es parte de la discusión de la sentencia. Ellos dicen que en virtud de este artículo, ya el derecho a accionar no lo tiene, porque usted dejó pasar los 2 años. Los 2 años. Pero el derecho de propiedad, ellos mandan a que un tribunal ordene mediante sentencia, con lo cual no estamos de acuerdo, a registro de título, a cancelar el título y poner la nombre. Incluso para el derecho común lo manda. Exacto. Para el tribunal de derecho común. Pero volvemos sobre esto. Sí. Choque
de normas. Código Civil por una parte, legislación especial sobre los inmuebles por otra parte. Choque de dos normas que universalmente los abogados conocemos y enseñamos a los estudiantes de Derecho, y conózcanlo ustedes, público en general, que cuando chocan dos normas, como son esas dos que hemos dicho, Código Civil y Ley sobre el Registro Inmobiliario, esta ley es especial y este es un derecho común. Hay un principio universalmente admitido, que la ley especial deroga a la ley general en cuanto le sea contrario. Por tanto, esta ley, y ya lo había hecho en el 1947 la ley 1542, había derogado ese artículo, modificado en el caso dominicano, repito, y había establecido que los derechos que usted tiene sobre su casa, sobre los solares, sobre la propiedad inmobiliaria, son imprescriptibles. Entonces, si no nos estamos poniendo locos, y si no, aunque somos isleños, no creemos que nosotros estamos aislados del globo terráqueo, no. El principio de que una ley especial, porque ella solo trata los inmuebles, por eso es especial, deroga lo que es una ley de Código Civil que es para los aspectos generales de los particulares. Entonces, en ese sentido, Ignacio, sí. pero la propia Suprema Corte de Justicia en otras ocasiones lo dijo. En el 2017, mediante la sentencia 2070 del 30 de noviembre de 2017, la propia Suprema Corte de Justicia, su primera sala, conociendo un caso similar, dijo que tiene que prevalecer la norma especial y el criterio de imprescriptibilidad. Reconoció eso, como lo reconoció en el 2007 la Sala Civil de la Corte de Casación francesa. Exactamente igual. Tiene que prevalecer la imprescriptibilidad sobre los inmuebles. Prevalece la norma especial que regula los inmuebles por encima de... Y más adelante la misma Suprema Corte de Justicia vuelve y varía su criterio. Entonces elimina el asunto de la imprescriptibilidad en el 2021. Mire, ese es el problema que hemos tenido, el zigzagueo de decidir un asunto hoy y ya luego de un tiempo volver a cambiar de criterio. Sí, pero prevalece. Sí, en términos generales. No, y en nuestro enfoque. Sí, sí. Y en los jueces disidentes de la decisión de ahora. Y usted verá cuando llegue al constitucional lo que va a pasar también. Entonces, no es verdad, tal como dice, se dijo en la ley de registro inmobiliario del 47 y como se dice ahora en nuestro registro inmobiliario actual con la ley 108, nadie puede adquirir un terreno después de registrado de que porque lo ocupe o porque lo detente o porque lo usufrute. No. Ese principio que todo derecho registrado de conformidad con la ley de registro inmobiliario es imprescriptible y goza de la protección y garantía absoluta del Estado. Entonces, que solo puede ser privado de él solamente por causa de utilidad pública. Usted cae en que o de interés social. En el artículo 51. Constitucional, ya no de normas menores. Sí. Porque tanto la ley especial, sigue usted, tanto la ley especial como el derecho común son normas infraconstitucionales. O sea menores, son menores, están por debajo de la Constitución. ¿Y usted que trae ese artículo, explíquemelo? Que en su artículo 51, no, venga acá, es que un derecho los derechos fundamentales. Búsquelo ahí en la Constitución. Los derechos fundamentales están por encima de cualquier otro derecho porque es la Constitución la misma que lo establece. Y nosotros muchas veces que hemos hablado de la importancia de esa norma jurídica. Derecho de propiedad. El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes.
Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor determinado por acuerdo entre las partes o sentencia. Está bien. Fíjense eso. Ya no es la ley de 47, ya no es la ley de 2005, especiales para los inmuebles. Es la Constitución de 2010, de ayer. Es nuestra norma suprema de la nación, la que establece que la persona que es titular de un derecho de propiedad, ese derecho es un derecho fundamental y solo el Estado, en circunstancias especiales, puede, reconociéndole su derecho, puede decir: yo necesito ese inmueble porque ahí voy a poner un hospital, una fortaleza, por ahí una avenida, pero la propia Constitución del Estado dice: Estado, págale su justo precio. Eso no es que tú quieras, no es porque tú eres muy fuerte, el Estado y los guardias y esto. No, págale su justo precio. Es decir que ya no solo hablamos del principio cuarto de la ley 108 especial para los inmuebles, sino de la Constitución. Entonces, esa sentencia realmente desconoció el artículo 51 de la Constitución. Claro que sí, claro que sí. Que es fundamental. Un derecho fundamental no es absoluto, pero dice cuándo puede ser el Estado, en qué condiciones y pagando el justo precio. Pero el derecho de propiedad, tal como te dice, el Estado en su norma suprema lo define como sagrado. Sí, sagrado, un derecho fundamental. Pero esta sentencia de la Sala Reunida dice que no, que el derecho que está en el 51 constitucional es un derecho relativo. Que debe haber algún castigo para aquella parte que no ha accionado dentro del plazo legal, ¿verdad? Y de la presunción legal de que la partición se hizo, y que ese derecho de usted accionar, usted lo dejó pasar, eso, usted tiene que haber un castigo para usted. Pero nosotros tenemos un tribunal que es el encargado, que como dijimos ahorita, no es parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y que está por encima de la Pero un tribunal, un órgano supremo para garantizar la supremacía de la Constitución y el disfrute de los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos. Entonces, ese tribunal es el Tribunal Constitucional. Y, Ignacio, yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces el Tribunal Constitucional ha dicho, tratando este tema, que los derechos de propiedad son derechos fundamentales e imprescriptibles? Pero en innumeradas ocasiones. Por muchísimas. Si comenzamos a señalar sentencias, no pasamos una semana aquí. Desde 2011 para acá está el Tribunal Constitucional diciendo de manera reiterada, de manera constante, de manera firme. Entonces, ¿usted cree que esta sentencia podrá ser revisada en el Tribunal Constitucional para ver si choca o no? Yo espero que el programa Derecho y Sociedad participe en calidad de amicus curiae cuando se interponga el recurso de revisión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Usted queda encargado de encabezar ese trabajo y yo participaré con usted sin temor alguno. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, yo hago el escrito y usted lo revisa y le hace las modificaciones. Yo hago el escrito y usted lo baña y lo peina, lo maquilla. Okay. Entonces, señores, en otras ocasiones, ya sé que el director está diciendo que el tiempo va pasando, el tiempo que se dispone para este programa. En otras ocasiones, la propia Suprema Corte de Justicia, ya como dijimos en 2017, pero también lo había dicho, y había dicho, bueno, si es verdad lo de 815, el Código Civil, lo de 2 años para demandar, ello no aplica. Puso una excepción en un caso. Ello no aplica cuando los derechos sobre el inmueble aparecen en nombre de los dos esposos. No importa que pase el tiempo que pase, ese inmueble está registrado a nombre de ambos esposos. Por tanto, no prescribe. Aplica la imprescriptibilidad a que se ha referido el régimen especial
inmobiliario en la República Dominicana. Estableció eso. Sobre los demás inmuebles, aplicó esto. Pero también, Ignacio, otra sentencia estableció, abrió un chimá, la Suprema Corte de Justicia, estamos hablando de la jurisprudencia nacional, abrió un chimá y dijo, aún no esté a nombre de los dos, Ignacio Márquez, el título de su casa está a nombre de Ignacio Antonio Márquez Aracena, casado, no dice con quién. No dice con quién. Pero ahí está Milagro. No dice nombre Milagro, dice casado. Pero entonces usted va a tener que llevar para esa fecha que usted adquirió el título, esa propiedad, y usted ahora lo quiere transferir, usted va a tener que llevar el acta de matrimonio que coincida con la fecha. Divorcio, si la tiene ahora, para ver en esa época con quién era casado. Y aunque en el título no dice con quién era, sí el registro, los actos del Estado Civil llevados por los oficiales, las oficialías de Estado Civil, sí saben con quién era Ignacio casado cuando adquirió ese inmueble. Y son públicos, cualquiera puede buscarlo. Ahí esa persona, mire, él era casado con Milagro Pérez. Pues Milagro Pérez entonces es copropietaria y el derecho de ella no importa que hayan pasado 2 años, no prescribe. Ahora bien, ya decíamos ahorita, el problema de la prescripción y la seguridad jurídica es un tema interesante, Ignacio. Totalmente. Pero ¿qué pasa? Que no está en juego la seguridad jurídica para terceros. Si yo voy a negociar con usted, la casa suya, y veo que allí dice que es con Milagro que está casado, Milagro Pérez, yo digo, Ignacio, yo no puedo negociar con usted. No, porque tenemos 10 años que nos divorciamos. Sí, pero espérese. El certificado de título de la propiedad que usted me está vendiendo dice que usted todavía era casado con ella. O dice que era casado. Usted ahora va a tener que decir que divorciaron, que hicieron una partición y que ese bien quedó a nombre suyo solo. Ahora bien, según, ahí no está en juego la seguridad jurídica. Que dejar por tiempo y no demandar, eso pone en juego la seguridad jurídica y los terceros. Oye, Ignacio, en cuanto a eso, yo digo que no en materia inmobiliaria, porque allí existe un registro público, tal como usted dijo. Un registro público y que usted, cualquiera de las partes que se sienta que pudiera vulnerársele un derecho, pues tiene las puertas abiertas para accionar cuando lo considere necesario, en virtud de la imprescriptibilidad del derecho de propiedad, que como hemos dicho, no es un asunto que es un invento o algo emocional, sino que es por mandato de la ley que cuenta y el registrador de títulos no le va a hacer la transferencia. ¿Cómo se la va a hacer? Entonces, ¿de qué manera? Pero, ¿qué dijo la Suprema que estamos analizando, Ignacio? Que vaya al Tribunal Común. Vaya al Tribunal de Derecho Común, apodera a ese tribunal, pruébele que ustedes se divorciaron y que ya hace más de 2 años y la otra, la ex pareja suya no demandó, y que entonces el tribunal, cuando pruebe eso, cuando verifique que usted le probó eso, ordena al registrador de títulos de que transfiera eso a nombre suyo. La primera pregunta que hay que hacerse, ¿tiene el Tribunal de Derecho Común la potestad para conocer diferendos? Pues sí, tiene la Cámara Civil y Comercial de un distrito judicial de primera instancia cualquiera la capacidad, la competencia para decidir sobre una litis, porque una litis problema en un inmueble, sobre un inmueble registrado, para decidir que usted es el dueño o que era de la esposa cuando está a nombre de 2 personas, para excluir a un copropietario. Yo sigo anclado, yo sigo sentado en el derecho especial. El derecho inmobiliario, la ley 108 dice que cuando hay conflicto en un inmueble registrado, el único tribunal competente para conocerlo es el Tribunal de Tierra. El Tribunal de Tierra, de jurisdicción original de donde está el inmueble. El Tribunal de Tierra, para no entrar en detalle en la organización de la jurisdicción inmobiliaria, es la jurisdicción inmobiliaria la que tiene que conocer eso, y no, como dijo la mayoría de las salas reunidas, que vaya el beneficiario, que ellos lo benefician,
como ahora único dueño para que el Tribunal Civil, que es derecho común, le reconozca esos derechos y ordene al registrado de título cancelar Oigan, los derechos de los brevemente, artículo 3, competencia. La jurisdicción inmobiliaria tiene competencia exclusiva para conocer de todo lo relativo a derechos inmobiliarios y su registro en la República Dominicana. Entonces, por otro lado, la sentencia por ahí también se lleva el derecho especial. Y en vez de mandar a la jurisdicción especializada, la que conoce conflictos sobre derecho registrado, lo manda al derecho común. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, entonces, finalmente, Ignacio, Sí, yo quiero que tratemos el tema de la importancia de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Y muy especial estamos hablando del órgano supremo de ella, que es la Sala Reunida. Sí. ¿Por qué quiero llamar la atención de esto cerrando el programa? Porque conforme al artículo 2 de la ley 3726 de 1953, que era la ley de casación, que era hasta este mismo año, enero de este año, en su artículo 2 decía... Sí, profesor, pero no fue generalmente que se fue, eso es otro tema. Ok, para pero ese es otro sí. programa. Pero el artículo 2 de esa ley decía que las decisiones, que un rol de la Suprema Corte era unificar el criterio entre todos los jueces del país, para cuando decidieran una cosa, fuera así, los demás jueces fallaran así, salvo cambiar criterio, justificando muy de fondo por qué lo cambiaban. Pero el artículo 9 de la ley 2-23, que es la nueva ley de ahora, de enero de este año, 17 de enero de este año, el artículo 9... que está vigente. Claro, esa es la ley vigente, sí. Ya entró en vigencia. Ese artículo 9 de la nueva ley sobre el procedimiento de casación manda lo mismo. Dice, es función de la Suprema Corte de Justicia mantener unificado el criterio jurisprudencial en todo el país. Es decir, a los demás jueces tienen que hacer eso. Hoy día, los demás jueces, hasta que esto no sea revocado o sea cambiado, tienen los jueces de abajo que seguir ese criterio de corte o de primera instancia, o aplicar eso, porque si no violentan el criterio de unificación, el rol de unificación de la jurisprudencia nacional que tiene la Suprema Corte. Y eso es muy delicado. Y eso sí creo que pone en peligro la seguridad jurídica. ¿Por qué ahora? ¿Qué va a pasar? Bueno, ahora que ¿qué van a hacer los tribunales inferiores? No, porque no pueden fallar en contra, porque la Suprema se la va a anular. Se la va a anular. Ahora, yo tengo la esperanza, finalmente, como dice en la propia sentencia, uno de los jueces que no está de acuerdo con la mayoría, al igual que nosotros, que no estamos de acuerdo con la mayoría en esa sentencia, dice uno de ellos, que espera, antes de irse al descanso eterno en su frío sepulcro, que la mayoría de la Suprema revisen su criterio y vuelvan al respeto a la imprescriptibilidad de los derechos inmobiliarios registrados. Finalmente, con respecto a esa sentencia, por ahora lo que nos resta es decirle a aquellas parejas que tienen proyecto de divorciarse o que no tienen el proyecto, pero que si se les presenta la situación, alguna causa por la que deban divorciarse, accionen inmediatamente para partir esos bienes y no le den larga a los asuntos para que se eviten controversias como esta. Mientras tanto, señores, gracias, profesor, hemos llegado al final. No, gracias a usted, Ignacio, como siempre. Usted me di que lo motivo. Me exacerba, me motiva. Señores, pero gracias. Gracias a ustedes, de verdad, televidentes y cibernautas. Les dejamos la invitación abierta para que nos sigan acompañando, como siempre, en otro programa Derecho y Sociedad a través de UniTV Canal 10, de Multimedios Universal y de nuestras redes sociales. Hasta una próxima entrega. Le esperamos.